Bueno, nos volvemos a encontrar después de un buen tiempo. Hoy vamos a continuar trabajando con la guía número 1. Habíamos resuelto varios ejercicios en los cuales veíamos diferentes tablas que había que completar o gráficos que había que interpretar, en donde en todos los casos aparecían dos variables, una que llamamos variable independiente, que corresponde al conjunto de partida, que corresponde a los elementos que nosotros tenemos en nuestro dominio también, y que para cada uno de esos valores de la variable independiente hacía corresponder un valor en una variable dependiente. En algunos ejemplos la variable independiente era un volumen y la variable dependiente era una altura. En otros la variable independiente era tiempo y la variable dependiente era cantidad de litros en una represa. Había también distancia recorrida y cantidad de gas en un tanque. Todo esto representan relaciones entre dos variables, entre dos conjuntos cuyos elementos se relacionan a partir de una cierta condición. Pero lo que nosotros queremos definir es una situación particular de esta relación, que es lo que llamamos una función. No todas las relaciones son funciones. Para que una relación sea función, lo que tiene que suceder es que de estas dos variables, cada elemento de la variable independiente le corresponda uno y solo un elemento de la variable dependiente. Es decir, que algunos de los ejemplos que estuvimos trabajando sucede esto. Cada valor de la variable independiente le correspondía uno de la variable dependiente. Teníamos casos, por ejemplo, el de la carga de gas, en donde había líneas verticales. Esas líneas verticales significan que cada elemento de la variable dependiente en algunos casos tenía muchos valores en la variable dependiente. Entonces, ¿cómo definimos esta función en forma específica? Bueno, dijimos recién que a cada valor de la variable independiente le tiene que corresponder uno y solo un valor de la variable dependiente. Eso me genera dos propiedades. Una propiedad que se conoce como propiedad de existencia. En este caso, lo que me piden es que todos los valores de la variable independiente tengan algún valor relacionado en la variable dependiente. ¿Sí? Y por otro lado, tiene que cumplirse lo que se llama la unicidad, la propiedad de unicidad. ¿Qué me dice esta? Acá me equivoqué, existencia, perdón. Existencia. ¿Qué me dice la unicidad? Que a cada valor de la variable independiente solo le tiene que corresponder un valor de la variable dependiente. Si estas dos condiciones, estas dos propiedades se cumplen, entonces estamos en presencia de una función. Es decir, una relación en donde se cumple la propiedad de existencia. Todos los valores de la variable independiente tienen una imagen y se cumple la propiedad de unicidad, tienen solo una imagen, entonces estamos en presencia de una función. Muy bien, entonces toda relación que cumple con estas dos propiedades es considerada una función. Estas relaciones o estas funciones se pueden representar de diferentes maneras. Una manera, por ejemplo, es a través de un diagrama, en donde, utilizando diagramas de Venn justamente, en donde se van a colocar los elementos, que pueden ser de cualquier tipo, vamos a tener un primer conjunto que se llama conjunto de partida y un segundo conjunto que es el conjunto de llegada. Este primer conjunto va a corresponder a la variable independiente y de acá vamos a obtener lo que será el dominio de esta relación o de esta función.
Y por otro lado tenemos el conjunto de llegada, conjunto de partida que lo podemos llamar A, un conjunto de llegada que lo podemos llamar B, con otros elementos que pueden ser los que representamos ahí, que va a contener a los valores de la variable dependiente y que después determinará lo que se conoce como conjunto imagen. Estos elementos entonces se van a relacionar entre sí, por ejemplo, de esta forma. Y en este caso entonces podemos observar distintas cuestiones. Por ejemplo, tenemos que ver si esta relación que estamos pautando nosotros es una función o no. Entonces tenemos que ver si se cumple la existencia y se cumple la unicidad. Si uno observa este diagrama, un elemento del conjunto de partida no está relacionado y por lo tanto no se estaría cumpliendo con la existencia. Entonces, en este caso, no sería función, porque justamente no cumple con la propiedad de existencia. No cumple propiedad de existencia. ¿Sí? Sin embargo, podemos definir el dominio, que en este caso está formado por los elementos A, B y C. Recuerden que son los elementos del conjunto de partida, de la variable independiente, que forman parte de la relación. Y por otro lado, el conjunto imagen, que está formado en este caso por los tres elementos que había, que todos están relacionados. Podía haber tenido algún otro elemento este conjunto, que al no estar relacionado no correspondería a una función. Bien, también podría haber pasado lo siguiente, es decir, tenemos nuestro conjunto de partida, nuestro conjunto de llegada, ¿sí? Con ciertos elementos. Y podría pasar entonces que ahora sucediera lo siguiente. En este caso, todos los elementos del conjunto de partida están relacionados, la existencia se cumple, pero si observamos el primer elemento de este conjunto, o uno de los elementos, no nombremos como primero o como último, este elemento tiene dos imágenes, por lo tanto, en este caso no es función tampoco, porque no se está cumpliendo la unicidad, ¿sí? No cumple la propiedad de unicidad, ¿sí? Es decir, que en este caso tampoco sería función. Muy bien, ¿cómo logramos o cómo hubiésemos logrado que esta relación fuese una función? Bueno, si ahora en lugar de tener esta imagen, esta no estuviese, es decir, que el diagrama estaría representado de esta manera, todos los elementos del conjunto de partida están relacionados y todos lo hacen con un solo elemento, es decir, de cada uno de estos valores solamente hay una relación. Por lo tanto, en este caso, esta relación es función. Otra forma de representación, que ya la estuvimos usando también en los ejercicios que estuvimos haciendo, es la tabla de valores. En el caso de los primeros ejercicios que resolvíamos, las tablas estaban en formato horizontal. Es indistinto, se pueden hacer en formato horizontal, en formato vertical. Normalmente las hacemos en un formato vertical, por ejemplo, marcando los meses del año, ¿sí? Como está en el ejemplo de la guía, los meses del año, y por otro lado la precipitación, la cantidad de precipitación que tenemos. Entonces acá aparecerán los meses del año, ¿sí? Todos ellos, yo voy a poner algunos simplemente como para verlo, van a aparecer los meses del año y al lado una cierta cantidad que corresponde a la precipitación promedio que hay en cada uno de esos meses, ¿sí? Muy bien.
La tabla tiene una ventaja que rápidamente nos muestra cuál es la imagen de cada uno de los valores de nuestra variable independiente. Y acá tenemos los valores de la variable dependiente. Es decir, rápidamente sabemos que en enero son 100 milímetros que llovieron, en marzo 30, si estuviese mayo, por ejemplo, 123, y rápidamente podemos ver esto. Lo que se hace difícil de notar en una tabla es cómo se van desarrollando estos, cómo son las tendencias, la evolución, cuándo aumenta, cuándo disminuye, porque si la tabla es demasiado extensa, esto se hace más difícil. Por ahí una tabla de 12 elementos, como de 12 pares, como los que aparecen en el ejemplo, no es un gran problema, pero cuando son tablas mucho más grandes, sí se genera alguna situación problemática. Bien, otra representación entonces es una que ya estuvimos trabajando en los ejercicios anteriores, que es el gráfico cartesiano. En el gráfico cartesiano vamos a tener nuestros dos ejes, en donde en el eje horizontal vamos a estar representando a la variable independiente y en nuestro eje vertical vamos a estar representando a nuestra variable dependiente, que puede estar representando un gráfico en forma continua, por ejemplo, un gráfico de esta manera, ¿sí? En donde a cada elemento de la variable independiente le hacemos corresponder uno de la variable dependiente y ese punto corresponde a un par ordenado. Es decir, que cada punto de esta gráfica es un par ordenado. En este caso es un trazo continuo, decimos que esta función es una función continua, pero también podría suceder que esta función estuviera representada por puntos o por segmentos sueltos. En ese caso entonces lo que tendríamos sería una función discontinua. Por ejemplo, si representásemos, como en el caso anterior, lo de la tabla que hicimos de los meses, ¿sí? Sino lo que vamos a obtener son distintos, por ejemplo, acá tenemos enero, febrero, marzo, ¿sí? Y lo que vamos a ir obteniendo son puntos sueltos, es decir, vamos a tener un punto por acá, otro punto por acá, otro punto tal vez por acá, otro en este lugar, y de esa manera vamos a tener para cada elemento una imagen, pero lo que sucede en este caso es que estos puntos son puntos sueltos, no hay una continuidad en el trazo. De esa manera, esta es una relación o una función particularmente que es discontinua. Y por último, la otra representación que nos vamos a encontrar es una que vamos a usar mucho, que es una representación como fórmula, en donde vamos a tener el nombre de la función, f, g, h, el nombre que le queramos dar a nuestra función, un dominio que va a ser nuestro conjunto de partida, un codominio, ¿sí? O segundo conjunto o conjunto de llegada. En este segundo conjunto vamos a después encontrar el conjunto imagen, ¿sí? Y por supuesto la relación entre los elementos del conjunto de partida y del dominio y cada elemento o los elementos del codominio, que va a estar dado por una fórmula en donde me dicen que a cada valor de x, o sea de nuestro dominio, le va a hacer corresponder un valor de y, es decir, un valor de nuestro codominio. Esta es entonces la relación entre las dos variables, cada valor de x y su correspondiente valor de y. Estas fórmulas entonces lo que nos van a permitir obtener son pares ordenados de la forma x f de x, es decir, cada elemento del conjunto dominio, de nuestro conjunto de partida, tendrá un correspondiente elemento
en el conjunto de llegada en el codominio, en donde esto está dicho como x y la imagen de x. Es decir, f de x corresponde a la imagen del valor de x. Es decir, que cada vez que nosotros escribamos un par ordenado, lo que estamos escribiendo es que para ese valor de x, su imagen es la que está representada en ese segundo punto. Por ejemplo, si dijésemos menos 3, 5, para el valor del dominio menos 3, obtenemos como imagen en el codominio el valor 5. Entonces, resumiendo, lo que estamos buscando en este caso es tratar de ver qué relaciones son funciones. Para que una relación sea función, entonces, lo que tiene que pasar es que debe cumplir con la propiedad de existencia, que es la que hace corresponder a cada elemento del dominio, a cada elemento de nuestra variable independiente, algún elemento en la variable dependiente o en nuestro codominio. Y también debe cumplir la propiedad de unicidad, en donde esa relación que existe, ese valor de la variable dependiente que está relacionado con una de la variable independiente, sea solo una. Es decir que si todo elemento del conjunto dominio, todo elemento de nuestra variable independiente, se relaciona con uno y solo un elemento, con uno y solo uno, entonces estamos en presencia de una función. Muy bien, espero que les haya servido este tutorial. Cualquier duda, entonces se pueden contactar conmigo, como ya lo saben, y seguimos entonces trabajando con esta guía a partir de las tareas que les voy a ir pidiendo.